Bueno, vamos a orar, amén. Amado Señor y Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor, te damos gloria, honra y alabanza, Señor, en esta mañana. Agradecemos esta mañana preciosa que nos permites pasar a tu lado, esta mañana, Señor, en que nos permites venir a este lugar a exaltar tu nombre, Padre Santo. Tú has sido bueno, tú has sido fiel, maravilloso, misericordioso y amoroso, Señor. Gracias porque te has complacido, Señor, con nuestra presencia, porque, Señor, pensamos que somos olor fragante delante de ti, con nuestras canciones, con nuestras alabanzas, con nuestras voces, entonando a ti, Señor, alabanza. Dejamos todo, Señor, en tus manos, Padre, para que con esta palabra seas tú siguiendo transformando nuestro corazón, el cual debe ser transformado para ser listos, hallados listos y preparados para ti, Señor Dios Todopoderoso. Dejamos en tus manos nuestras vidas, dejamos en tus manos todo nuestro ser, Padre Santo. Así mismo dejamos todas nuestras preocupaciones, dificultades, cosas, Señor, que tal vez nos quieren robar el pensamiento de tu palabra en este momento. Y te pedimos que seas tú guiándonos, Señor, y quitando toda distracción, Padre, para que podamos entender y comprender tu palabra, Padre Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, 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 amén. Vamos a la palabra de Dios, vamos a continuar con nuestro estudio en Éxodo. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 21, por favor. Versículo 12 al 25. ¿12, 21 del 12 al 25. Tenemos su palabra en el libro de Éxodo 21 del 12 al 25. Amén. Tenemos en el nombre del Padre, del Hijo y con unción de su Santo Espíritu. Amén. Dice: el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretenda herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare, con alevosía de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiriere a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que robare a persona o le vendiere o si fuere hallado en sus manos morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre y a su madre morirá. Además, si alguno hiriere a su prójimo, si alguno riñere y a uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muera, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar, y hará que le curen. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mando, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que le impusieren el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Amén. Bueno, entonces hemos venido estudiando este libro del Éxodo y vemos, ya pasamos por los pasajes en el capítulo 20 de los 10 mandamientos, y en los cuales Dios instruía, pero también Dios se basaba en esos 10 mandamientos para sacar a partir del capítulo 21 en adelante otra serie de mandatos, ¿no? Recuerden que para la ley, en el libro judío, en el libro del Éxodo,
están revelados en estos libros del Pentateuco, los primeros 5 libros, habla sobre los 613 mandamientos que hay en la ley, ¿no? No son solo los 10 mandamientos, pero los principales son estos 10 mandamientos. Entonces el Señor quería amplificar las normas y regular el comportamiento de las personas en la sociedad, ¿sí? En la gran comunión que debemos tener unos con los otros. Y ahora su pueblo, digamos que estaba por entrar o rumbo a la tierra prometida, y el Señor sabía que debían ser guiados para que cambiaran su forma de vivir. Recuerden que ellos venían de una esclavitud en Egipto de 430 años más o menos, donde fueron, el primer tiempo que pasaron bien, pero ya después fueron tomados para esclavitud, castigados, y ellos guardaban una serie de rencores y cosas en su corazón que debían ser sanadas, pero que tenían que ellos aprender a convivir los unos con los otros para que no pasaran muchas cosas. Entre esas costumbres tenían que las venganzas eran tremendas. Ahorita de pronto hablamos un poquito más de eso, pero preciso es lo que quiere el Señor como empezar a regular. Entonces hace 15 días más o menos vimos cómo también hablábamos de la importancia del justo y buen trato a los siervos, que son los primeros versículos del 1 al 11 de este capítulo 21. Y entonces ahí hablaba sobre las personas que están en autoridad, bajo autoridad, y sobre todo, digamos que se refiere a las personas que tienen alguna autoridad sobre alguien, sobre algún empleado, que en ese entonces se denominaba como siervo, pero hoy en día pueden ser los empleados, las personas que le ayudan de una u otra manera. O sea, las personas que tienen alguien a cargo. ¿Por qué? Porque tienen la responsabilidad de respetar. O sea, nosotros como creyentes, aún más, tenemos la responsabilidad de respetar, digamos, primero la autoridad, que de pronto si estamos bajo autoridad en el trabajo, tenemos que aprender a respetar. O si tenemos a alguien bajo nuestra autoridad, aún mucho más. Y más cuando nos llamamos ser creyentes, porque nosotros, recuerden que somos luz en medio de las tinieblas. Recuerden que aparte nosotros, cuando decimos ser creyentes, todas las personas, todos los ojos están puestos sobre nosotros, a ver cómo nos comportamos, cómo somos, cómo obramos cada día. Entonces, digamos que ahora que somos luz, no podemos ser reconocidos por maltrato, ¿no? Sino que debemos ser reconocidos por tener buen trato, por tener un trato justo, por no ser groseros, no ser mal geniados, no ser arrogantes, no ser altivos, no ser humillativos, ¿sí? Que podamos realmente expresar todo lo contrario a estas cosas, ¿sí? Expresar el amor, sobre todo, el amor al prójimo, aun cuando sean personas que estén bajo nuestra autoridad y aún así la embarren, ¿no? Así tengan alguna falla, nosotros debemos actuar con respeto, porque pues digamos que para nadie es un secreto que más que todo en nuestra cultura, cuando alguien hace algo indebido que está bajo nuestra autoridad, se tiende a regañar fuertemente, ¿no? Se tiende a ser bruscos en el habla. Que hay culturas que nos han enseñado que si uno no regaña y no grita, no le van a obedecer, no van a aceptar esa autoridad. Pero nosotros debemos ser lo contrario, y muchas veces los mejores jefes son los que menos gritan, ¿sí? Los que calman, entienden, ¿sí? Se dan cuenta del error, pero buscan ayudar a la solución y no agrandar el problema. Entonces nosotros debemos ser de esa manera justos y buenos con las personas que nos rodean, en sí con el prójimo, ¿no? Recuerden que el Señor Jesucristo dijo que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. Amén. Me quedé solo. Amén. 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 Me estaba preocupando. Entonces, digamos que cuando alguien trabaja o hace algo,
tiene que estar enfocado en esa palabra que leíamos, que todas las cosas que hagamos debemos hacerlas como para el Señor. Bien sea que seamos jefes o bien sea que seamos empleados, ¿cierto? Bien sea que tengamos autoridad o bien sea que estemos bajo autoridad. Debemos hacer todas las cosas como para el Señor. Amén. Y lógicamente el que hace, digamos que las cosas para agradar al Señor, el que es justo, ¿sí? El que por ejemplo en el trabajo es justo con el horario o es justo con el salario, paga las horas extras, la seguridad social, ve por los digamos, por los empleados, por las personas que tiene a cargo, ¿sí? Que todo esto en últimas no se debe ver como un gasto, sino como una inversión a largo plazo. Porque dice la palabra de Dios que en Gálatas 6:9, no lo busquen, yo se los leo, dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Sí? Porque el que es justo delante de los ojos de Dios, Dios le hace justicia. Y Dios retribuye a uno cuando ya está en Cristo mucho más de cualquier otra forma y de cualquier, o sea, y mucho más en abundancia de lo que uno se puede llegar a imaginar. Entonces, con la remuneración justamente, y todo eso hace que también los empleados sean más eficientes, estén más contentos, tengan más responsabilidad, sean más serviciales, más responsables, tengan más honra para los jefes, sean más cumplidos, más leales, y eso hace que todos los trabajos, todas las empresas evolucionen de una manera agradable, ¿no? ¿Verdad? Todo para la gloria de Dios. Y ahora en estos versículos Dios sigue mostrando un conjunto de leyes para guiar a su pueblo. Entonces ya dejamos atrás lo de la parte de los esclavos y ahora habla sobre, en el título dice leyes sobre actos de violencia, ¿sí? Entonces el Señor quiere controlar también esas cuestiones. Como les decía hace un momento, en esa época, en el contexto del libro de Génesis, vemos muchas historias donde la venganza era de una manera, ¿cómo se llama? No, o sea, de sobremanera, digamos, ya era algo terrible. Entonces alguien podía herir a alguien o matar a alguien, y la venganza era contra la persona que lo mató más toda la familia, ¿sí? O sea, eran cosas que se sobrelimitaban y que era lo que el Señor también quería regular para hacer la justicia. O sea, en ese momento, si recordamos el versículo 24, empieza a hablar del ojo por ojo, diente por diente, ¿cierto? Que lógicamente es en el contexto de esa época, ¿no? Hoy en día ya tenemos otras normas y reglas acerca de esto, y mucho más del Señor Jesucristo. Entonces volvamos a leer el versículo 12 al 14 de Éxodo 21. Dice: el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendiera herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo le señalaré el lugar en el cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare, él con alevosía de mi altar lo quitarás para que muera. Entonces, en ese entonces había, digamos que, como les decía hace un momento, que habían conflictos y cuestiones que se podían presentar, pero a veces la venganza era de sobremedida. Y aquí empieza a regular esas cosas. Entonces dice que si alguien mata a alguien, debe morir. Lógicamente, después dice que si no lo pretendía si no lo pretendía matar o hacer morir, o herirlo, sino que fue un accidente, pues no iba a morir. Dice que le señalaría algún lugar donde debía huir. Más adelante leemos un poquito de eso, pero Dios aquí lo que empieza a ordenar es la pena de muerte para el que comete un asesinato intencional, ¿cierto? Dejando claro que el valor de la vida humana para Dios es muy importante, y así mismo debe ser para nosotros, ¿sí? O sea, y si lo vemos hoy en día, estamos en un momento en que al mundo son las personas que no tienen a Cristo en el corazón. El valor de la vida humana no tiene precio, o sea, es desechado. O sea, cualquiera mata
por un celular, mata por 5.000 pesos o por cualquier cosa que le den a cambio. O sea, y vemos que... Porque lo miran feo. Sí, o sea, se ha perdido el valor de la vida, que el valor de la vida que el Señor quiere y tiene para nosotros es algo grandioso. O sea, Él no nos creó por nada, porque si no tuviera el valor, no nos hubiera dado la vida. O sea, si para Dios no tuviera valor la vida, no nos la hubiera dado, así de sencillo. Pero Él nos la dio así porque Él tiene algo para nosotros. Leamos ahí en Génesis, en el libro anterior, principio de la Biblia, Génesis capítulo 9, versículo 6. Amén. Dice, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces ahí es la importancia, la vida humana es valiosa para Dios porque nos hizo a imagen de Dios. Si nosotros los hombres hemos sido hechos o fuimos hechos a imagen de nuestro Señor y Padre Celestial. Amén. Y ahora sí leamos en el libro de Números capítulo 35, el siguiente, después Éxodo, Levítico, Números. ¿Números qué? Números 35. Versículo 11 y 12. Éxodo 35, versículos 11 y 12. Amén. Dice, y 11 y 12. Os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis, donde huye el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención, y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Amén. Entonces aquí empieza el Señor a establecer unas ciudades. Estaban a punto de entrar a la tierra prometida, y el Señor les decía que se tenían que edificar unas ciudades especiales donde podía huir aquel homicida que haya asesinado a alguien sin alevosía, o sea, por accidente, ¿sí? Porque en el contexto de Éxodo 21, ahí les decía el Señor que el que matara a alguien tenía que ser asesinado, y ese era, digamos, que el ritmo de venganza que traía, o las costumbres que traían el pueblo hebreo. Por eso lo estipulaba el Señor, ¿no? Y por eso es de los primeros. Si ven que después de los 10 mandamientos seguía el tema de los siervos, y después seguía esta parte, porque era algo fundamental que el pueblo de Dios tenía que entender. Entonces, en ese contexto, el Señor generó esas ciudades para que el que fuera inocente, o que no hubiera asesinado con alevosía, pudiera huir y salvaguardar su vida, porque apenas entraba en esa ciudad, nadie podía entrar a matar. Entonces, todo eso era necesario para regular ese tipo de venganza, o ese tipo de cobrarse ojo por ojo, diente por diente, muerte por muerte, de esa manera que se estaba llevando en ese momento. Muchas veces, como lo hacían involuntariamente, solo digamos que, o sea, cuando asesinaban a alguien, el contexto de la venganza es que un familiar podía vengar su muerte y tenía que buscar al homicida y quitarle la vida también. Pero como veíamos en el contexto, cuando no era de adrede, pues podía refugiarse en esas ciudades. Pero ahora el Señor Jesucristo enseñaba algo diferente. Leamos en Mateo capítulo 5. Porque digamos que eso ya no es parte de nuestro contexto, ¿no? O sea, hoy en día ya no podemos matar a alguien en venganza. O sea, debemos ser prudentes, seguir las normas y leyes que ha establecido y que ha permitido Dios en cada una de las
ciudades donde vivimos, países. Mateo 5, versículo 21 y 22. Dice: oísteis que fue dicho a los ancianos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces aquí el Señor Jesucristo ahora habla que no solamente se trata de, o se trata como algo de castigo el homicidio, sino que también nuestro comportamiento con las personas. O sea, ya entra aquí un contexto, como más adelante cuando el Señor Jesucristo habla del adulterio. Hasta ese momento el adulterio se veía solo como la falta o el pecado físico, ¿cierto? El pecado físico de adulterar. Pero de ahí en adelante el Señor empieza a decir que el adulterio no es solamente el acto físico, sino que el que mirare a una mujer para codiciarla ya había pecado. ¿Por qué? Porque ya la había codiciado en su corazón y ya había pecado en su corazón. Entonces, asimismo aquí está diciendo algo similar. Ya no está diciendo que no es solamente homicida el que asesine, sino homicida el que maltrate, homicida el que insulte, homicida el que le diga fatuo, el que haga todas estas cosas. Ya era, digamos que parte de ese odio, porque es que el odio en el corazón es semejante al asesinato. Y es más, el odio, el guardar rencor, el odio puede generar asesinato, ¿sí? Puede llegar hasta ese punto. Lógicamente no en los cristianos, ¿no? Pero sí en personas del mundo. Y esto nos desafía a nosotros a que nos examinemos, a que examinemos nuestras actitudes, a que valoremos nuestra vida y valoremos la vida y valoremos la reconciliación. Busquemos siempre la reconciliación, porque muchas veces nos hieren, ¿cierto? Y es algo común, y que puede ser nuestra propia familia, puede ser en el trabajo o en el Transmilenio, nos empujan, nos pellizcan, nos roban el celular, tantas cosas, pero nosotros no debemos buscar venganza, sino que debemos, dice el Señor Jesucristo, que debemos amar al prójimo y aún más a nuestros enemigos. Debemos orar, amarlos y buscar la reconciliación. Porque un caso de odio o intolerancia puede desencadenar grandes consecuencias, ¿sí? Y lo que decíamos ahorita, el Señor Jesucristo dice que debemos amar al prójimo, debemos amar a nuestros enemigos. Volvamos ahí al libro de Éxodo capítulo 21. Y leamos del versículo 15 al 17. Éxodo 21. Éxodo 21, versículo 15 al 17. Dice: el que hiere a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallado en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Entonces, bueno, tremendo, ¿no? Entonces, Dios impone consecuencias severas para los que hieren, maldicen, maltratan a sus padres, ¿cierto? En el contexto de esa época, ¿no? No es que ahorita, mi hermano hizo tal cosa, sino que, digamos que todo eso también acarrea maldiciones. O sea, por eso el Señor dice que debemos honrar a nuestros padres, que debemos respetar a nuestros padres. Aún así hubieran sido padres ausentes, aún así hubieran sido padres maltratadores, aún así hubieran sido los peores padres, dice la palabra de Dios que debemos respetarlos, que debemos honrarlos, que debemos perdonarlos, que no podemos maltratarlos. Y enfatiza también la importancia de la dignidad humana con respecto a la autoridad familiar, los padres, pero también tiene un contexto, desde el versículo 16, por ejemplo, que
que como que se atraviesa en medio de lo que está hablando de los padres, porque el 15 está hablando de herir al padre o a la madre morirá, y el 16 de que el maldijera el padre, y en la mitad está el del secuestro, ¿no? Pero digamos que son mandamientos, ordenanzas que fomentan que tengamos una sociedad ordenada y honesta. Y volviendo al tema de los padres, es algo fundamental, porque el Señor lo ha dicho y lo ha manifestado de muchas maneras. Veamos ahí en el libro de Efesios, capítulo 6. Dejen un apartado ahí el libro de Éxodo, ¿no? Pónganle el separador o algo. Pónganle un dedo y déjenlo ahí. Efesios 6, versículo 2 y 3. Efesios 6, versículos 2 y 3. Amén. Dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Sobre la tierra. Amén. Dice que honrar al padre y madre es el primer mandamiento con promesa, ¿sí? Y asegura una bendición. Asegura eso. Si volvemos ahí en Éxodo, y desde aquí viene en Éxodo 20:12. En Éxodo 20:12, que es el quinto mandamiento, dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Entonces, es ahí en ese contexto, es ahí en que nosotros debemos honrar y respetar a nuestros padres, que esto nos traerá bendición, ¿sí? Es decir, que cuando se hace lo contrario, ¿qué se trae? Lo contrario. O sea, cuando se irrespeta, se maltrata, se humilla a los padres, la retribución también puede ser maldiciones. Por eso, en nuestro corazón debe estar siempre el anhelo de honrar a nuestros padres. Amén. Miremos también 1 Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 9 y 10. Primera de Timoteo 1, 9 y 10. Amén. Dicen: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuriosos, y para cuanto se opongan a la sana doctrina. Amén. Entonces, aquí hablaba que la ley había sido dada para el transgresor, o sea, para el justo, para el justo no. Pero ¿qué pasa? Que no hay ni un solo justo. ¿Hay aquí algún justo? Levante la mano. No. En el contexto de las personas que estamos aquí, no hay ni un solo justo, ¿no? No hay nadie que pueda decir: ah, no, yo no peco. Yo abandoné completamente el pecado, porque ahí ya hay orgullo. ¿Sí? O sea, nosotros somos pecadores, por eso el Señor Jesucristo tuvo que venir a hacer su obra en la cruz, para pagar por nuestros pecados, porque si no fuera así, pues no hubiéramos podido nosotros salvar por nuestros propios méritos. Pero era ahí que el Señor Jesucristo vino y pagó por todos y cada uno de nosotros. Amén. Entonces, el respeto a nuestros padres son mandamientos que el Señor, así como las otras leyes que hemos visto y que veremos, que el Señor busca que se apliquen en toda la sociedad, sobre todo en la congregación, sobre todo en nosotros, que somos la iglesia de Cristo. Debemos aplicar todos estos mandatos,
¿sí? Recordando que para Dios cada persona es importante. Sea padre, o sea hermano, sea siervo, sea hombre, mujer, ¿sí? Para Dios todos somos importantes y Él tiene un propósito con nuestras vidas. Amén. Volvamos al libro de Éxodo capítulo 21. Seguimos los siguientes del versículo 18 al 22. Éxodo 21, versículo 18 al 22. Amén. Dice: además, si algunos riñeren y no hirieren a su prójimo, y uno hiriere a su prójimo con piedra o con puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado, porque es de su propiedad. Si alguno riñere y hiere a una mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que le impusiese el marido de la mujer, y juzguen los jueces. Entonces estos vemos versículos de más violencia, ¿no? Y de más consecuencias de conflictos, las agresiones físicas entre personas. Y se establecen principios, ¿sí? para sancionar a los ofensores o a los maltratadores, en este caso. Así que si alguien hería a alguien pero no era asesinado, pues no podía dársele muerte, ¿no? Sino que tenía que pues pagar unas consecuencias. En este caso tenía que pagarle la curación al herido, tenía que pagarle los días que duró sin trabajar y todas esas cosas, como es un tipo de indemnización. Entonces todas estas leyes lo que buscaba era mitigar la violencia, ¿cierto? Establecer justicia a través de la compensación justa y adecuada según el caso. Pero digamos que más allá de todo esto, lo que Cristo quiere obrar en nuestra vida está en Mateo. Volvamos al libro de San Mateo capítulo 5. Versículo 25 y 26. Desde el 24, para tener el contexto, desde el 23. Dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. Y bueno, entonces aquí vemos, el 26, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues hasta el último cuadrante. Entonces, aquí lo que el Señor quiere mencionar es la importancia de reconciliar y resolver los conflictos. Y sobre todo cuando lo ponemos en el contexto del hombre creyente, cuando venimos a presentar nuestra ofrenda y dice que si se acuerda uno que algún hermano tiene algo contra uno, pues ¿qué debe hacer? Uno ir y reconciliarse primero con el hermano. No debe siempre buscar la reconciliación en nuestras vidas, ¿sí? Como creyentes especialmente. O sea, debemos buscar la forma de que nuestra vida, las personas que nos rodean, estemos en una real comunión con Dios.
sin importar si las personas que de pronto tienen algo contra nosotros o algo no sean creyentes, pero el Señor dice que debemos bajarnos nosotros la cabeza. Como dice, no, pero que pida perdón él, que es el que la embarró. Pero ¿quién es el cristiano? Nosotros. ¿Quién debe pedir perdón? Nosotros. Es como cuando uno pelea con la mujer. El mejor efecto de reconciliación es si uno no tuvo la culpa, igual pida perdón. ¿Sí? Ya dicen la ¿sí? Pero vea que todo eso fomenta que el otro baje la guardia y que los dos entren en un vínculo de resolver el conflicto, ¿sí? En un vínculo de pedirle el perdón al otro. Y de esa manera es que el Señor quiere que obremos en nuestras vidas, en todos los aspectos, ¿sí? Ahora en cuanto al versículo 20 y 21 que estábamos leyendo en Éxodo, dice, mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad, y si alguno riñere o hiriere a la mujer embarazada, perdón, hasta el 20-21. Si alguno hiriera al siervo o a la sierva con un palo y muriere, o sea, en el contexto del servicio, ¿no? Recuerden que nosotros ya habíamos hablado un poco del trato a los siervos. En el contexto cultural de ellos se permitía la esclavitud, pero que no era una esclavitud como hoy en día uno la percibe, sino que era una esclavitud hasta voluntaria. A que el siervo iba y se entregaba como esclavo porque tenía alguna necesidad y sabía que el amo, si el señor de la casa, tenía la responsabilidad de darle trabajo, de darle abrigo, o sea, ropa, sustento, el alimento, tenía que darle todo lo que le hiciera necesario de tener a ese siervo, ¿sí? Entonces venía, o sea, tanto se involucraban las personas que hasta venían a ser parte de la familia, ¿sí? Y en ese contexto era que se quería ver, y esto digamos que era algo que el Señor quería como dejar en claro, pero no era un común denominador, más sin embargo, por la cultura de la esclavitud, no todos los hebreos eran seguidores de Dios, no todos obedecían, pero habían situaciones donde maltrataban a sus siervos, y es ahí donde entraba pues precisamente esta regulación para aquellos que infringían las normas y que no tenían a sus siervos como parte de la familia, sino que los maltrataban al ser esclavos. Entonces esto es muy importante, leamos ahí en Colosenses. Colosenses capítulo 4. Versículo 1. Colosenses 4:1 dice: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Amén. Entonces aquí con esto el Señor nos invita a que tratemos bien y con justicia y equidad a los siervos. En el contexto actual a los empleados, en el contexto actual al prójimo en general, ¿cierto? Debemos tratarlos con justicia y con equidad, ¿sí? Porque hay algo muy importante acá. Dice lo que es justo y recto, o sea, algo correcto, debemos tratar a las personas de una manera correcta, pero dice sabiendo que también vosotros tenéis un amo en el cielo. ¿Y cuántos somos siervos de Dios? ¿Poquitos? ¿Cuántos somos siervos de Dios? Amén. Todos somos siervos de Dios. Y todos rendiremos cuentas delante de Dios por nuestros actos, por nuestro comportamiento, por la forma de tratar o maltratar a las personas. Entonces es ahí donde el Señor quiere que tengamos una vida conforme a su propósito, conforme a su santa y perfecta voluntad. Ahora volviendo al Éxodo, al libro de Éxodo, en los versículos 22 y 23. Si alguno riñere e hiriere a la mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, será condenado conforme a lo que le impusiere el marido de la mujer, y juzgarán los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida.
Entonces aquí empieza a hacer énfasis en la protección de la vida y la seguridad de los menos vulnerables, o de los más vulnerables, ¿cierto? De las personas vulnerables, como la embarazada, como el bebé, como esto. Entonces lo que buscaba era tener medidas de justicia y proporcionar protección para aquellos que estuvieran involucrados en estos actos, ¿sí? Que no era algo común, pero que tenía que ser establecido por las leyes y las normas dentro de los judíos para que así se conducieran, ¿cierto? Hoy en día también tenemos normas y leyes similares que debemos atacar y respetar. Y si uno ama al prójimo, pues no va a herir a nadie, mucho menos a una mujer embarazada o a un bebé, ¿cierto? Entonces, ese es el contexto que estamos leyendo sobre cómo quiere el Señor hacer énfasis en su pueblo y en nosotros, que el valor de la vida humana es muy importante para Él y debe ser muy importante para nosotros. En Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, verso 12. 12. Mateo 7, 12. Amén. Mateo 7, 12 dice: así que todas las cosas que os queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Amén. Entonces el Señor lo que hace es que lo que enfatiza acá es que debemos tratar a los demás como queremos ser tratados, ¿sí? Dice que todas las cosas que queráis que los hombres nos hagan, nosotros también debemos hacerse. Si queremos que las personas nos traten bien, pues debemos tratar bien a las personas. Si queremos que nos respeten, debemos respetar. Si queremos que nos amen, debemos amar nosotros. Si queremos que nos perdonen, debemos perdonar nosotros. ¿Amén? Continuemos, ya casi finalizamos, pero vamos al libro de Éxodo nuevamente, los siguientes versículos 24 y 25. Amén. Éxodo 21. Éxodo 21, versículo 24 y 25. Que dice: ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Pero como les decía hace un momento, el Señor pues aquí introduce esta ley, esta normativa, trayendo en contexto todas las normas que Él estaba regulando y que estaba estableciendo en los versículos anteriores. Pero recuerden que hasta ese momento la venganza era desaforada, la venganza era que no se vengaban muerte por muerte, sino que acudían a matar o masacrar a toda la familia, ¿sí? Entonces, eran cosas que el Señor quería regular en su pueblo. Pero ahora vemos ahí que el Señor quiere como establecer estas normas. Leamos ahí en Levítico capítulo 24, es más adelante. Levítico 24, verso 20. 24. Entonces aquí también digamos que hacía énfasis en esta ley, en la ley del ojo por ojo. Y dice, Levítico 24, verso 20 dice: rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal será hecha a él, ¿sí? Pero ¿qué dice en Romanos 12? Vamos al libro de Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 19 al 21. Amén. 12. Romanos capítulo 12, verso
19 al 21. Amén. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo estos ascuas del fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Entonces, claro, aquí hablaba el apóstol Pablo y decía, o sea, nosotros ya no debemos vengarnos por lo que nos hagan. Ustedes nos maltratan y nosotros dejamos que nos maltraten. Ponemos la otra mejilla, ¿sí? Como se dice del Señor Jesucristo, poner la otra mejilla para que nos maltraten, si eso es lo que quieren. Pero ¿qué dicen acá? Sino dejar lugar para la ira de Dios. O sea, la venganza es de Dios, según lo que dice, mía es la venganza, que Él pagará conforme a lo que Él tenga estipulado con las personas que nos, perdón, que nos maltraten o que de alguna forma nos humillen. La venganza debe ser para Dios. Y es más, Cristo nos llama a tener una vida de amor, de perdón, de reconciliación, de no buscar la venganza y no darle lugar a la venganza. Ahí miremos en Mateo capítulo 5 nuevamente. Versículo 38 al 48. Juan Carlos, me hace el favor, no lee con voz. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. ¿Sí? Sí, hasta el 48. Hasta el 48. Al que te pida, dale, y el que quiera tomarte de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén, gloria a Dios. Entonces vemos aquí el amor que refleja el Señor Jesucristo y el amor que debemos nosotros reflejar como creyentes. Amén. Y él hablaba precisamente de ese mandato que acabamos de leer, de ojo por ojo, diente por diente. Pero en cambio el Señor dice, pero yo os digo, palabras del mismo Señor Jesucristo, no resistáis al que es malo. Antes, cualquiera que te hiera en una mejilla, dale la otra. O sea, es algo tremendo que si uno en la carne lo piensa, dice, no, yo qué le voy a poner la otra mejilla. Pero por eso habla a los creyentes, a los que tenemos el Santo Espíritu de Dios que habita en nosotros, a los que nos fortalecemos en la palabra de Dios, en la presencia de Dios. Y si alguien nos pega, estemos dispuestos a poner la otra mejilla, ¿sí? Que estemos dispuestos a perdonar. Que dice aquí, es que si quiere quitarle a uno la camisa, pues le entregue la chaqueta y todo. O sea, si cualquiera que te obliga a cargar a llevar una carga de una milla, pues vaya 2 millas. Ya le tocó caminar, pues vaya más. De la milla extra, y hablan mucho de la milla extra.
pero en el sentido de que nosotros, por más mal que nos quieran hacer a nosotros, nosotros tenemos quien nos respalda, que es quien obra conforme a su amor y a su misericordia en nuestras vidas y conforme pues a lo que reflejemos de Cristo. Pero si nos golpean y nosotros golpeamos, eso se vuelve ya una pelea, una batalla, y es ahí donde viene a dar mal testimonio y viene a actuar el enemigo en medio de esas situaciones. Dice, el que te pida, dale, y el que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Entonces, ¿alguien tiene ahí plata que Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Eso es lo que habían dicho antiguamente. Pero ¿qué dice ahora el Señor? ¿Qué nos dice ahora el Señor a los que estamos en Cristo? Dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Amén. O sea, eso es lo que nosotros ahora debemos hacer como hijos de Dios. Amén. O sea, ya no vivo yo, sino Cristo. Ya no actúo como el mundo actúa, porque en el mundo es muy común que si a uno lo cierran en el carro, uno va y se adelanta y lo cierra peor, ¿cierto? En el mundo es muy común que si alguien me empuja en el Transmilenio, uno va y me empuja más duro. ¿Sí? Y así podemos poner un número de ejemplos de las cosas y de las reacciones que aún a veces tenemos, ¿cierto? Y aún a veces se sale nuestra carne a ofender y a ser agresivos o a defenderse de una manera incorrecta. Pero ¿qué quiere el Señor? Que dejemos de esas costumbres, que dejemos de esas cosas, porque ahora Cristo vive en nosotros. Amén. Ahora los que somos luz somos nosotros. ¿Sí? Ahora los que somos cristianos somos nosotros, no los demás. Entonces nosotros debemos comportarnos como cristianos. Porque dice que si amamos a los que nos aman, pues no sacamos nada, ¿cierto? Somos como el mundo ama a los que los aman. Pero que ahora que dice que nosotros debemos hacer como creyentes, amar a los que no nos aman, ¿sí? Amar a los que nos persiguen y nos maltratan. Dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y tal vez no lleguemos a ese nivel de perfección, pero sí buscamos el camino a la perfección. El camino es del Señor Jesucristo y vivir de una manera correcta que el Señor quiere que vivamos. Entonces, llevamos ese contexto del Éxodo, en las normas de ojo por ojo, diente por diente, muerte por muerte, que era en el Antiguo Testamento, y ahora lo llevamos a Cristo, que nos dice que amemos a nuestros enemigos, que no debemos pagar nosotros mal con mal, sino bien con mal. Amén. Vamos a ver. Amado Señor y Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos gloria, honra y alabanza, agradecemos tu palabra, agradecemos tu amor y tu misericordia y todo lo que has hecho, haces y harás de nuestras vidas. Gracias por mantenernos presentes en este lugar, gracias por tu palabra que nos edifica. Gracias, Señor, porque ahora queremos ser como dice tu palabra, ser como Cristo, que a pesar de que estaba siendo crucificado, maltratado, Él decía y Él te pedía que no le tuvieras en cuenta ese pecado. Pero ahora nosotros, Padre Santo, queremos vivir y actuar de esa misma manera. Ser capaces de soportar, ser capaces de que si alguien nos maltrata y nos golpea en una mejilla, ponerle la otra mejilla también. Que si alguien nos ofende, poder perdonar. Que si alguien nos hiere, poder perdonar, Señor. Ayúdanos a tener ese concepto de amor en nuestro corazón, en nuestro ser. De tener eso fundamentado en nuestra vida, Padre Santo, que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, que ya si nos maltratan, nos hieren, nos persiguen, nos ultrajan, nos ofenden, ya no podemos pagar mal con mal, sino ese mal lo pagaremos ahora con bien, orando por aquellos que nos persiguen, por aquellos que nos maltratan. Si tienen sed, de tener la capacidad de brindarles agua o alimento, lo que sea necesario, Padre Santo. Transforma nuestro corazón, cambia nuestra mente, Señor, porque queremos estar listos, preparados, perfeccionándonos en tus caminos, Padre Santo, para el día precioso en que el Señor Jesucristo va a venir por nosotros, por tu iglesia, para llevarnos a esos lugares celestiales en Cristo Jesús. Por eso nos abandonamos en tus manos, Señor, y te pedimos que se haga siempre tu santa y perfecta voluntad en nuestras vidas, Padre Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.
Amén, gloria a Dios, amén.